Bueno, el tema a tratar es derivación pulmonar, cirugía de Glenn. Revisamos un poco de historia, vemos que los intentos de hacer una derivación cabo pulmonar ya datan desde años muy atrás, ¿no? Con conocimiento desde el inicio de la fisiología de la función pulmonar y bueno, la circulación de ese lado, ¿no? Eh, eh, Definiéndose que bueno, en algún momento no es tan importante la función ventricular derecha como para que el flujo pulmonar llegue, ¿no?, hacia los pulmones. Entonces, Glenn en 1954 es cuando publica uno de los procedimientos que hizo este tipo de derivaciones, ¿no?, que hizo en perros, ¿no? Él al inició haciendo derivaciones con la vena cava inferior y la mayoría de esas derivaciones, bueno, los perros se le murieron. Después hizo derivaciones con la vena cava superior y bueno, vio que había mejores resultados, ¿no? Más adelante ya vendría la cirugía de Fontan, ¿no? Entonces, cuando se inicia este tipo de técnica, se mencionan como más de 50 tipos de técnicas para hacer este tipo de procedimiento, ¿no? Y bueno, hasta más adelante que surge este término del Super Glenn, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, él es Glenn, ¿no? Bueno, al nombre de quién se le dio este tipo de cirugía. Entonces, cuando Glenn hace este tipo de derivaciones o intenta hacer este tipo de derivaciones, esta es parte de la publicación que él hace, ¿no? Acá está el tipo de procedimiento que hizo, ¿no? La vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, pero acá la vemos la arteria pulmonar derecha seccionada, ¿no? Entonces lo que él hizo es, al hacer este tipo de procedimientos, lo que notó es que, perdón, lo que notó es estas variaciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, acá vemos si nos fijamos en la saturación, ¿no?, en los pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces vio que había mejoría en los pacientes, ¿no? En el tipo de procedimientos que hacía. Se notaba este tipo de mejorías, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese principio, se intentaron hacer diferentes tipos de derivaciones. En este caso, por ejemplo, lo que se hizo es coger la aurícula y llevarla directamente a la arteria pulmonar, ¿no?, excluyendo la válvula. Aquí en esto de acá se respeta la válvula y se jala la aurícula hacia la arteria pulmonar, ¿no? Estos son intentos que se hicieron. Este es del 79, por ejemplo, este es del 73, ¿no? Acá ya está excluida la pulmonar, está unida directamente a la aurícula. Es una forma, ¿no? Y finalmente lo que bueno, la parte final de este tipo de procedimiento es llegar a este tipo, ¿no?, que es la cirugía de Fontan, donde la arteria pulmonar va a recibir el flujo tanto de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces, como les mencionaba, se intentaron diferentes formas de hacer derivaciones cavo-pulmonares, ¿no? Algunos seccionando la arteria pulmonar, otros utilizando la misma arteria pulmonar implantándolos en la aurícula, otros utilizando algún tipo de prótesis para unirla a la arteria pulmonar desde las aurículas, ¿no? Y acá esto ya es Fontan, donde las dos cavas están unidas a la vena pulmonar. Y este es un tipo de cirugía que recibió un nombre particular propio. Este es el Glenn de Kagoshima. Acá vemos una particularidad en el drenaje venoso de la vena cava inferior, que no hay vena cava inferior, sino que todo el drenaje venoso llega a través de la vena ácigos hacia la vena cava superior y por medio de ella llega, no, hasta la aurícula izquierda. Entonces lo que acá se ha hecho es seccionar la vena cava superior para unirla a la rama derecha de la arteria pulmonar, pero está recibiendo no solo el flujo del seno de la vena cava superior, sino también de la vena cava inferior, que ya está llegando por medio de la ácido, ¿no? Entonces, tiene un nombre particular, se llama el Glenn de Kawashima, ¿no? Bueno, estas son las particularidades o las anomalías con las que se encontraron durante el proceso de realización de este tipo de cirugía, ¿no? Este tipo de drenaje venoso, ¿no?, la vena cava inferior a través de la ácigos. O también se encontraron
pacientes que tenían dos cavas, una cava derecha y una cava izquierda, en la que tenían que hacerse derivaciones con ambas cavas, ¿no? Salvo que una de las cavas se comunique con la otra de una manera significativa, ¿no? Y ahí se podría utilizar una sola cava anulando la otra. Entonces, lo que hay que entender es que la cirugía de Glenn es solamente como un puente para llegar a otro tipo de procedimiento, que sería este tipo, ¿no? Que sería la cirugía de Fontana, en la que las dos venas cavas están finalmente anexadas a la arteria, la rama pulmonar, ¿no? Entonces, ¿por qué se realiza la cirugía de Glenn? Los objetivos por los que se realizan es porque hay que disminuir la carga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Haciendo este tipo de derivación. Se le ahorra el trabajo al ventrículo izquierdo, perdón, al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, eso permite que la parte ventricular, la parte muscular se siga conservando. Entonces, cuando se intentó hacer este tipo de cirugías, bueno, se vieron técnicas de acceso, una de ellas fue la toracotomía lateral derecha, ¿no? Dificultosa, ¿no? Llegar a la parte media, y sobre todo si es que había alguna variación del drenaje de las venas cavas, ¿no? Por lo que la mayoría de veces se hace por estomatomía media. Lo que sí se puede hacer es con o sin circulación extracorpórea, dependiendo, ¿no? Si solamente se va a hacer la derivación, bueno, se puede hacer con circulación seca, asistida con seca, pero si se va a hacer algún tipo de corrección intracardíaca ya, bueno, sí es necesaria la circulación extracorpórea. Entonces, cuando hablamos de Glenn, vamos a ver que se hicieron, o hay dos tipos clásicos, ¿no? Este es el Glenn bidireccional y este es el Glenn clásico. El Glenn clásico, que es un Glenn unidireccional, el primero que surgió es este Glenn en el que la vena cava superior se une a la rama pulmonar derecha, pero la rama pulmonar derecha es seccionada, ¿no? Entonces, por lo tanto, el flujo de la vena cava superior, todo el flujo va a llegar solamente al pulmón derecho, ¿no? Y posteriormente viene el Glenn bidireccional, en la que la rama pulmonar no es seccionada, se la respeta, por lo tanto el flujo de la vena cava superior ya no va a llegar directamente solo al pulmón derecho, sino que va a ser distribuido entre ambas ramas pulmonares, ¿no? Hay estudios en los que dicen que de todas formas, haciendo este tipo de Glenn sin seccionar la rama pulmonar, más o menos un 10 al 20% de la sangre aún es mayor en el pulmón derecho, ¿no? Entonces, este es el Glenn clásico unidireccional y el Glenn bidireccional, ¿no? Finalmente terminaría de esta forma la cirugía. Entonces, esta es la forma como podría hacerse, ¿no? Unir, para no entrar en circulación extracorpórea, unir, hacer una canulación bien alta en la vena cava superior cercana a la innominada, y si es que es posible en la misma innominada, ¿no? Y unirlo mediante una IE a la aurícula, puede ser la aurícula o puede ser la vena cava inferior, ¿no? De tal forma que permita aislar esta porción, ¿no? Clampar y poder hacer el tipo de procedimiento, ¿no? Anexarlo a la pulmonar. Entonces, cabe mencionar que este es un tipo de cirugía que se hace sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Por lo tanto, cuando se hace este tipo de cirugía, al seccionar la vena cava superior se le hace una pequeña ampliación, como se le ve acá, ¿no? Antes de hacer de anexarlo a la arteria, a la rama pulmonar derecha, ¿no? Para que esto le permita tener una boca un poco más amplia, ¿no? Y bueno, se mantenga con el crecimiento de... ¿Me confirmo? Sí, Carlos. Todo bien. Y lo que se hace es una sutura continua, polipropileno, en la parte superior de la aurícula o del cabo distal de la vena cava superior, ¿no? Para cerrarlo. Y bueno, el resto de la vena cava se la lleva y bueno, se la anexa ya. Polipropileno, puntos continuos, ¿no? Se recomienda, y lo describen en los textos, es que la
ácidos hay que ligarla, por una cuestión de que permite mayor movimiento o nos facilita el movimiento de la vena cava superior, y lo otro es porque cabe la posibilidad de que el flujo, en vez de que esté llegando por lásigo, se invierta y por ahí se pierda, ¿no? Se vaya a la cava superior, ¿no? Entonces, ¿para qué o cuándo se indican los Glenn, ¿no? En este tipo de problemas, ¿no? Cuando tenemos un ventrículo derecho que es algo inviable o un ventrículo izquierdo algo inviable. ¿Y qué patologías condicionan esto? Es la atresia tricuspidia, ¿no? Que es la más clásica, o cuando tenemos un corazón univentricular izquierdo, también la atresia pulmonar, ¿no? La hipoplasia aislada del ventrículo derecho, la transposición de grandes vasos. Acá tenemos la anomalía de Einstein, ¿no? Creo que nosotros lo hemos visto esto cuando tratamos pacientes adultos ya con anomalía de Einstein, ¿no? Y en el ventrículo izquierdo, cuando tenemos este tipo de patología, ¿no? Un corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? Un corazón univentricular derecho, acá. Un canal AB total desbalanceado. Hacemos este tipo de cirugía con un propósito. Lo que vamos a hacer es llevar la sangre o parte del drenaje venoso directamente a la circulación pulmonar, ¿no? Quitándole ese trabajo al ventrículo derecho. Entonces, lo que se ve o lo que tendría que verse es, o una de las condiciones para hacer esto es para ayudar a mejorar la saturación de oxígeno en el paciente, ¿no? Estas son algunas indicaciones o condiciones que hay que tener en el paciente, ¿no? Primero, que tenga un ritmo sinusal. Esto es una sugerencia, drenaje normal de las venas cavas. Esto se refiere más a que si vemos un paciente y pues vemos que este paciente quizá ha tenido algún tipo de trauma en la vena cava superior que ha condicionado que estas estenosen o trombosen, ¿no? Entonces, ya no tendríamos vena cava superior. Quizá ahí solamente nos quedaría la vena cava inferior, pero para iniciar un Glenn, varios artículos sugieren que tendría que iniciarse primero con una vena cava superior, ¿no? Entonces la presión en la arteria pulmonar, que tiene que ser menor o igual a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y nos condicionan que la válvula auriculoventricular, la izquierda, tendría que ser una válvula competente, ¿no? Entonces, otra es que la vasculatura pulmonar tampoco no haya anormalidades, ¿no? No haya Shanks, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo que le estaba mencionando. Entonces, para poder hacer este tipo de procedimiento y descartar todo ese tipo de alteraciones que le estoy mencionando, se tiene que valerse de este tipo de estudios, ¿no? Como es el ecocardio, el cateterismo, la angiotomografía, la que nos va a permitir ver las ramas pulmonares, ¿no? Y hay que ver, como les mencionaba también, la anatomía de las venas cavas, ¿no? Bueno, creo que está bien claro para todos. Concluimos la revisión de hoy día. Creo que es la última del año. Dentro de las cosas que hemos realizado este año, les tengo que agradecer las revisiones de tema que ustedes han realizado. Para mí es un avance muy importante dentro del desarrollo del departamento. Muy importante la forma como ustedes han estado presentando las revisiones de los casos que hemos tenido en base a los casos que hemos ido desarrollando nosotros, y espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muy bien, se da por concluida la reunión. Gracias, Carlos, muy buena revisión y nos estamos viendo ya en las áreas de trabajo. Buen día. Muchas gracias, doctor.